Estás escuchando Verdad al MIC. Esta es nuestra cuarta temporada. Confesando la fe. Pregunta a pregunta, vamos a ir viendo si realmente esta es nuestra fe. Quédate con nosotros. Bienvenidos nuevamente a otro podcast de Verdad al MIC y hoy vamos a ver la segunda parte que corresponde a las dos preguntas sobre la escritura. Recordemos que las preguntas del Catecismo Menor tienen que ver con los capítulos que trata la confesión de fe. El primer capítulo de la confesión de fe es sobre las Santas Escrituras y las preguntas 2 y 3 corresponden a este capítulo. En el podcast anterior habíamos visto la pregunta número 2, que pregunta cuál es la norma que Dios nos ha dado para saber cómo glorificarle y gozar de Él. Vamos entonces ahí a saber brevemente qué es lo que el Catecismo Menor nos responde sobre esta pregunta. Las Escrituras enseñan principalmente lo que el hombre debe creer respecto a Dios y los deberes que Dios exige al hombre. Vamos a compartir dos versículos que hablan de estas dos cuestiones, lo que el hombre debe creer y los deberes que Dios exige de él. Deuteronomio capítulo 10 versículo 12 y 13 dice así: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad? ¿Qué te pide Dios? Y Dios contesta esta pregunta: que le temas, que andes en sus caminos, es decir, que tu conducta sea motivada por la ley de Dios, por los principios bíblicos, por los mandamientos y enseñanzas que Dios da en su Escritura, que lo ames, que le sirvas con todo tu corazón y toda tu alma, no de obras, no simplemente por cumplir, con todo tu corazón y toda tu alma que le sirvas. Dice, y que guardes sus mandamientos y estatutos. Las mismas palabras de Jesús, de esta manera van a permanecer, si guardan mis mandamientos. El Dios que le hablaba a Moisés, escribiendo estos versículos que acabamos de leer, estaba hablando audiblemente a través de Jesucristo, Dios Hijo, diciendo: guarden mis mandamientos. Esta es la manera en la que demuestran que me aman. Y el resultado de guardar los mandamientos de Dios y de amarlo es que le vamos a servir con todo nuestro corazón. Entonces, la respuesta a estas preguntas, que pareciera que son ciertos actos para cumplir con algo que Dios pide u ordena, no tiene que ver con ese acto en sí, sino con lo que está sucediendo en nuestro corazón primero, que provoca que hagamos aquello que Dios pide. Y el fin de estas cosas que Dios pide, dice Deuteronomio, para que tengan prosperidad. Definitivamente es prosperidad espiritual. Prosperidad es conseguir el resultado por el que Dios nos creó, que es gozar de Él para siempre y glorificarle. Eso es prosperidad. Y ahora Romanos capítulo 10 versículo 17 nos va a decir qué es lo que provoca que guardemos los mandamientos, que amemos a Dios, que le sirvamos con todo nuestro corazón, y nos va a hablar de la fe. Dice Romanos 10 versículo 17: Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Sencillo versículo, pero que termina uniendo todo lo que hemos dicho. Si la verdad y la autoridad de Dios están escritas en la palabra de Dios, en ellas están los pasos o la norma o los principios a seguir que nos guíen a gozar de Dios y glorificarle para siempre. Y para lograr cumplir con eso, debemos escudriñar las Escrituras y por medio de ellas conocer a Dios. Primero debemos haber creído, haber puesto nuestra fe en estas palabras, pero especialmente en la verdad, y la verdad de Jesucristo. La fe en Jesús,
que viene de oír la palabra de Dios, es la que nos lleva a cumplir con todo aquello que Dios pide. Sin fe es imposible agradar a Dios. El Salmo 119, versículo 105 dice de la palabra de Dios que es una lámpara que nos guía. Lámpara es a mis pies, dice. ¿Querés agradar a Dios? Hay una forma de hacerlo. ¿Querés gozar de Dios y glorificarle para siempre? Hay una forma de hacerlo y Dios lo ha revelado en su palabra. Romanos capítulo 1 versículos 19 y 20 nos dice que nadie tiene excusa para decir que no sabía que Dios pedía estas cosas, que no sabía que había una forma de glorificar a Dios, que no sabía que existía un Dios creador de todas las cosas. Porque la naturaleza habla del poder de Dios, pero las Escrituras revelan cómo es que este Dios nos salva. Como un comentario final, para terminar estas dos preguntas, el dogma católico, en uno de sus artículos, sostiene y afirma que la Iglesia, a la cual está confiada, dicen ellos, la transmisión y la interpretación de la revelación escrita, no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado. Ellos explícitamente, abiertamente decían y dicen, porque hasta el día de hoy sostienen este dogma, es su base, su confesión de fe, que no solo a ellos se les confió la transmisión e interpretación de las Escrituras, sino que no sacan exclusivamente de las Escrituras la certeza de lo revelado, es decir, consultan a otros escritos para que les confirme lo que ellos interpretan de las Escrituras. Y esto no es por generar un rechazo o criticar de mala manera a los católicos, sino para que tengamos cuidado, porque esto que ellos abiertamente profesan, no confiar exclusivamente en las Escrituras, es lo que muchos cristianos, muchos pastores, muchos teólogos están haciendo. Confiar en otros escritos que no tienen como base la Escritura. Interpretar la Escritura a través de lo que otros escritos, otros hombres dicen de la Escritura. Recordá que la Escritura es la única regla de interpretación de sí misma. La Escritura interpreta la misma Escritura. Cuando tengas alguna duda y consultes a otros estudiosos sobre lo que las Escrituras dicen, tené mucho cuidado de creer que Dios le revela a otra persona para decirte a vos qué es lo que la Biblia dice. Quien da luz y entendimiento de las Escrituras es el Espíritu Santo. No pongamos nuestra fe en los hombres y escudriñemos las Escrituras, que en ella encontraremos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este ha sido el podcast de la semana. Esperamos que te sea de mucha bendición, que despeje dudas, y si trajo aún más dudas, sabes que están nuestras redes para que nos escribas, nos preguntes, para que charlemos, hablemos. Parece un montón, pero a veces es muy acotado lo que podemos decir de todo lo que la confesión habla, pero no solo la confesión. No le damos el crédito a estos hombres, no le damos el crédito a la Reforma definitivamente, a la Reforma protestante me refiero. No le damos el crédito a ninguna denominación, se lo damos a Cristo mismo, a nuestro Señor, que ha hecho con estos hombres lo que ha querido para hacer justamente lo que dice el primer punto de esta confesión del primer capítulo sobre las Escrituras: preservar y propagar la verdad. Gracias por escuchar Verdad al Mic. Nos escuchamos en un próximo podcast. Hasta pronto. Este fue el podcast de la semana. Esperanos cada lunes para escuchar un nuevo programa sobre esta nueva temporada, Confesando la Fe. Gracias por escuchar Verdad al Mic.